Buenas tardes a todos. Doy una cordial bienvenida al inicio de un nuevo módulo de webinarios, esta vez sobre salud mental, que hemos preparado con el propósito de mantener el tema presente en la actualización de conocimientos de todos los profesionales de la salud y sumarnos a los esfuerzos en salud mental del Ministerio y otros organismos. Saludo de forma especial al doctor Mario Flores, presidente de la Asociación de Psiquiatría de El Salvador, y a la doctora Antonieta Sandoval, coordinadora académica de la Asociación de Psiquiatría, a quienes agradezco su participación y acompañamiento constante en este esfuerzo, en el que tendremos expertos internacionales que van a compartir con nosotros su experiencia con el país. Hablaremos de diferentes trastornos y afectaciones de salud mental, como la depresión, el acompañamiento prenatal, la depresión y la obesidad, entre otros. Agradezco a todos su presencia y doy por inaugurado este módulo. No sin antes tomar en cuenta algunas situaciones muy especiales al respecto de lo que significa para la Encuesta Nacional de Salud Mental y para esta institución, para el Instituto Nacional de Salud, la Encuesta Nacional de Salud Mental, que ha sido por demás una encuesta que ha traído datos importantes, que han generado puntos muy claves, que se resumen en esta lámina que he querido proyectar antes de darle inicio y darle la palabra a los miembros de la Asociación de Psiquiatría. De los hallazgos principales que compartimos en esta encuesta, podemos ver que un 5% de la población de adultos menores de 60 años y un 20% de los mayores de 60 presentan algún tipo de discapacidad funcional, que un 10.3% de los adultos tienen síntomas significativos de estrés postrauma, que el 19.3% de los adultos menores de 60 y el 18% de los mayores de 60 tienen trastornos de ansiedad, que hay un 21% de la población adulta menor de 60 años que presenta algún grado de depresión y que alrededor del 30% de los adultos mayores de 18 años presentan riesgo moderado a alto de abuso de alcohol, pero que hay un 57% de adultos de 18 a 59 años y un 82% de adultos mayores de 60 que tienen dependencia moderada a alta al tabaco, y este es un dato sumamente importante, y que un 2.3% de la población de adultos de 18 a 59 y un 0.2% de los mayores de 60 tienen riesgo moderado a alto de ideación suicida. En este contexto, las cosas vienen a contemplarse como un problema muy serio para el país. Por esa razón queremos en este año darle un énfasis muy especial a la salud mental y presentar temas como los que, con el acompañamiento del nivel de experticia que tiene la Asociación de Psiquiatría, nos está dando a partir de esta fecha, y con el acompañamiento a las teleclínicas que también ya se están dando. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud y a la doctora Xochitl, porque nos ha brindado pues el espacio para poder difundir importantes temas relacionados con la Encuesta Nacional de Salud, que nos permitirá dirigir nuestros esfuerzos de difusión, promoción de conceptos de salud mental a la población blanca. Y nada más, pues, y también a los colegas que están participando en este primer evento, de los muchos, pues, que espero yo que logremos tener. Así que saludo el esfuerzo y agradezco la participación. Muchas gracias. Nuestra invitada es la doctora Rose Emily Nina, quien tiene un PhD y nos hablará de la actualización de la atención de la depresión en la vejez. La doctora Nina tiene estudios postdoctorales en neurociencias clínicas y experimentales
de la Universidad Andina Simón Bolívar en Sucre, educación de neurociencias de la educación de la Universidad de San Diego, California, en los Estados Unidos, y posee también maestrías en educación superior y es especialista en psiquiatría, con una subespecialidad en psicogeriatría. Entre sus grandes logros profesionales, creó en el año 2020 el Instituto Nina de Neurociencias Clínicas de la República Dominicana, donde presta servicios de atención en psiquiatría, psicogeriatría, neuropsicología, neurología y tratamiento con estimulación magnética transcraneal. Es profesora de psicofarmacología y psicopatología en la Escuela de Ciencias Fisiológicas y trabaja en la Universidad Católica de Santo Domingo en el área de neurociencias. Es investigadora y docente conferencista internacional y ha publicado múltiples estudios en revistas científicas. También ha escrito 4 libros: El Manual de Introducción a la Psicopatología, Ayer Víctimas, Hoy Sobrevivientes, Manual de Psicofarmacología y En 7 Noches. Es creadora y presidenta de la Fundación Blue Science desde el 2011. Agradezco mucho su atención. Comenzamos. Le rogamos a todos, si tienen preguntas, como siempre, escribirlas al chat. Habrá la amabilidad para contestarnos estas preguntas por parte de los 2 expertos de la Asociación de Psiquiatría, y también la doctora Nina se ha comprometido a respondernos a todas las preguntas que ustedes realicen. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy la doctora Rose Nina, psiquiatra, psicogeriatra, y me encuentro en la República Dominicana. Hoy quiero agradecer al Instituto Nacional de Salud de El Salvador por haberme invitado a este webinar que ustedes realizan, y la presentación que les tengo es sobre la actualización y el tratamiento de la depresión en la vejez. La depresión es un trastorno mental, el más común de esta etapa de la vida. Muchos han dicho que sea la demencia, pero realmente sabemos que no, que es la depresión. Por estadísticas, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial ocupa del 15 al 65% en los adultos mayores de 60 años. Es más común en mujeres que en hombres, presentando trastornos depresivos como depresión mayor y distimia en un 40%, depresión bipolar en un 0.5 a 1%. Generalmente se asocia a condiciones físicas. En esta etapa de la vida es bien importante las condiciones físicas, descartar organicidad ante todo trastorno y específicamente con la depresión. Hay un alto índice de suicidio de las 2 poblaciones, tanto la adolescencia como en la vejez, presenta un alto índice de suicidio, y sobre todo en la depresión. Es mayor en hospitales y en instituciones geriátricas. Y después del COVID, China ha registrado un impacto psicológico donde ha habido depresión en un 54% de su población mayor de 60 años, y en España en un 5%. En la vejez hay diversas etiologías, pero la más importante son las causas biológicas, la parte física. Tenemos que en esta etapa hay un proceso normal de envejecimiento, el cual va a haber unas transformaciones a nivel del cuerpo de este ser humano. El desgaste de los ojos, la audición, una serie de órganos que ya no funcionan igual, y todo esto podría ser causa de depresión. Se habla de un grupo de enfermedades como la demencia, otros trastornos degenerativos, enfermedades cardíacas, enfermedades endocrinas, la neoplasia o enfermedades oncológicas que podría llevarnos a la depresión. Es muy importante en la vejez la nutrición. Las deficiencias nutricionales como anemia, por ejemplo,
también nos puede llevar a una depresión. Las interacciones medicamentosas, la terapia farmacológica, esta es una etapa que todo el mundo quiere medicar, que aunque en la vejez no es común las enfermedades, es decir, vejez no es sinónimo de enfermedad, pero es donde más común ocurren las enfermedades. Pues al haber una polifarmacia, estas interacciones pueden provocar depresión. Un ejemplo, atenolol, como efecto secundario que un antihipertensivo da depresión secundariamente. La genética y la farmacogenética hay que tomarlas muy en cuenta y los cambios de neurotransmisores que ocurren y nos presentan una serie de sintomatología en esta depresión. Tenemos posibles causas psicológicas, como en esta etapa la jubilación es parte de la viudez, el perder su pareja, la pérdida de los hijos, se llama el síndrome del nido vacío. La soledad, se ha visto que en esta etapa es donde más solo puede estar un ser humano. Muchos viejos viven solos, los hijos se fueron, perdieron la pareja y sentimiento de inutilidad ya en esta etapa no les permiten participar, que muchos quieren ser autónomos y hacer lo que les quisieran hacer, ya sea aportar ideas, ayudar, compartir. Pérdida de los amigos, muchos tienen amigos generacionales y va pasando el tiempo y murió fulano, murió ella, murió él y al final en su propia muerte. Todas estas son posibles causas psicológicas de depresión en esta etapa de la vida. Las causas sociales tenemos contactos sociales reducidos, la soledad, la pobreza, es la etapa donde más pobre es un ser humano, y enfermedades físicas. Hay un grupo de síntomas asociados a la depresión en esta etapa de la vida y tenemos que la tristeza puede ser constante por más de 2 semanas, convirtiéndose en una emoción normal, tristeza, a un síntoma ya patológico a nivel afectivo, que es la depresión. Pueden sentirse lentos, cansados, preocuparse excesivamente de los problemas económicos o de su salud. Pueden tener ideas nihilistas como que, bueno, la vida no tiene sentido, ¿para qué vivo? Ideas suicidas o ideas psicóticas delirantes, sentirse inútil o imposibilitado. Cambiar de peso, pueden aumentar o disminuir. Muy hiperkinético, muy activo, sobre todo en el hombre deprimido. Dificultad en el dormir, incluso yo siempre les recomiendo que donde tengan la duda, pregunten cómo duerme, porque algo que nos ayuda y es un síntoma principal es el dormir y despertar en la madrugada. A este síntoma le llamamos insomnio matinal, característico de la depresión, o que duermen demasiado, hipersomnia. Pueden tener dificultad para concentrarse, síntomas físicos somáticos que acompañan a esta depresión. Tenemos un grupo de diagnósticos y es bueno señalar que no hay una clasificación como tal diagnóstica en psicogeriatría. Utilizamos las clasificaciones que ya se conocen, como el DSM-5, el CIE-11, clasificación 11 en edición, y en los latinos el glosario cubano. Pero tenemos una serie de diagnósticos que no están clasificados y sí son reconocidos como trastornos depresivos en la vejez. Estos son depresión agitada, depresión ansiosa, una depresión enmascarada, depresión somática, depresión menor o distimia, depresión mayor, la depresión bipolar o unipolar, es decir, son pacientes que ya venían con este trastorno mental. Pero quiero hacer un énfasis aquí, porque se habla que en un 90% de las personas con trastorno bipolar debutan entre los 20 y 29 años, inician estas edades. Pero se ha visto que hay un 10% que podrían iniciar en la vejez.
y esto sería un trastorno bipolar tardío, pero podría ocurrir. No es común, pero hay un 10% que podrían iniciar. Pseudodemencia, que es una depresión cognitiva, incluso la confunden mucho con Alzheimer. Y siempre le comento que donde haya confusión, mediquen antidepresivos por un mes. Si estamos en presencia de una depresión, el paciente va a responder, pero si no, seguimos con Alzheimer y ya sabemos que es una enfermedad, un trastorno neurodegenerativo. Una depresión secundaria a la demencia y la depresión vascular descrita por Alexopoulos, un psicogeriatra norteamericano de origen griego que, que pertenecía a la Universidad de Nueva York, la Escuela de Medicina. Y ellos observaron que puede ocurrir una depresión a raíz de un trastorno vascular en estas edades. Por ejemplo, después de un infarto de miocardio, después de un accidente cerebrovascular, hasta de un aumento del colesterol, una hipercolesterolemia, podría haber una depresión vascular. A la hora de valorar un paciente geriátrico deprimido, en la vejez hay un mandato, todo psicogeriatra lo sabe, es un pensamiento clínico muy diferente a psiquiatría de adultos, y el primer pensamiento nuestro es descartar organicidad. Sabemos que hay una serie de condiciones clínicas, médicas, biológicas, orgánicas que nos pueden llevar a la depresión. Y es por eso que se establece que si la depresión produce la condición orgánica, enfermedad somática, o la enfermedad somática, la depresión. Lo que sí se sabe es que una es directamente relacionada a la otra. Y por eso es que hablamos de descartar organicidad. Es muy importante detectar anomalías metabólicas antes de dar comienzo a la farmacoterapia, antes de indicar el tratamiento. Tenemos que estar claros si el paciente presenta algún trastorno orgánico metabólico que nos esté dando la posible causa de esta depresión. ¿Y es cómo lo hacemos? Bueno, primero una buena historia clínica. Las historias en psicogeriatría son más largas que la de un adulto por la misma edad y por lo que han vivido y por las enfermedades comórbidas que podría tener las interacciones medicamentosas. Hay que realizar una serie de pruebas neuropsicológicas o psicológicas que nos demuestren que está deprimido. Y la más recomendada es la escala geriátrica de depresión, GDS en inglés, o la escala de Hamilton de depresión, o la escala de Zoom de depresión. Hay que indicar las pruebas de laboratorio. ¿Y qué podríamos encontrar? Por ejemplo, que hay alteraciones en la urea y los electrolitos, y a esta alteración podría darnos cuadros de depresión severa. Podría haber causas metabólicas en la cual presenta síntomas de intranquilidad, agitación o confusión. Podría haber un hemograma alterado en lo que demuestra una anemia. Podría haber infecciones crónicas que podrían causar depresión, como incluso un aumento de los glóbulos blancos, disminución de los folatos, el complejo B, B12, B1, B3. Y es bien importante en la vejez descartar la función tiroidea, sea hombre o sea mujer, porque se sabe que en esta edad, ya propia por los mismos cambios, podría haber mucho hipotiroidismo. También otras posibles causas de depresión y a descartar es la prescripción, la utilización de imágenes. Tenemos que indicar imágenes y sobre todo la resonancia magnética. Esta nos puede dar, y les traigo esta imagen porque muchas imágenes nos lo confunden. Esta imagen que lo que nos está diciendo que hay una depresión con un grupo de hiperintensidades, y esta es de un deprimido con una demencia vascular en la cual presentó pequeño microinfarto. ¿Qué quiero demostrarle con esta imagen?
que sí la depresión genera unas alteraciones que son observables a nivel de una resonancia magnética y hay que tomar en cuenta. Muy bien, tenemos entonces, ya hemos descartado la organicidad, hemos establecido que estamos en presencia de una depresión de un paciente geriátrico. Ahora que nos toca el tratamiento. ¿Y qué sería lo recomendable? Bueno, tenemos muchos antidepresivos, muchos. Y los clásicos han sido, y que iniciaron fue los antidepresivos tricíclicos. Pero resulta que en esta etapa de la vida tenemos que los antidepresivos tricíclicos no serían los más recomendables. Como no, las familias de antidepresivos son muchas y diferentes una de las otras, tenemos que tomar en cuenta para esta edad la eficacia, el inicio, respuesta y remisión, la seguridad y tolerabilidad de este fármaco, sus interacciones medicamentosas con el historial del paciente que está tomando, si podríamos después un síndrome de descontinuación, cómo hacerlo, el costo y efectividad. Y en la vejez no podemos descartar y siempre tener presente la farmacocinesia de esta edad, de esta etapa de la vida, que es mucho más lenta y diferente al adulto y farmacodinámica. Tenemos serios problemas en esta etapa porque, como les decía, le indican demasiada medicación y no se recomienda la polifarmacia. Por lo mismo, porque esa farmacocinética es muy diferente, ya no es igual ese hígado, ya no elimina igual este riñón. Y a veces, no sé su experiencia, pero yo he tenido que lidiar mucho con al psicogeriatra, le toca entonces establecer y, y armonizar con los médicos, ver cómo podemos eliminar la medicación mayoritaria, por ejemplo, los cardiólogos que indican y prescriben tanto. A veces hasta se molestan, se ofenden. Yo tengo anécdota de que he tenido que hablarle así con autoridad, así como hablan ellos, a los cardiólogos. Y una vez le comenté a uno sobre, tenía un antihipertensivo, un digitálico, un anticoagulante, eran demasiados. Y le comenté, y el doctor un poco con el ego se ofendió, y yo le dije, no, doctor, espérese, vamos a estar claros. Cuando dos elefantes pelean, el que se afecta es el piso, y aquí el piso es el paciente. Un poco como que, yo, wow, su ego. Y me apoyó. Y cambió algunas medicaciones y disminuyó la dosis de otras. Otro gran problema que tenemos es la automedicación. Muchos de estos pacientes geriátricos se automedican. Por eso es tan importante hablar con ellos, hacer una buena historia, porque a veces ellos toman lo que un vecino le dijo, o un amigo le dijo, o se enteraron en la televisión y lo comienzan a tomar porque lo toman como bueno y válido y sin saber que esto podría tener efectos secundarios o interacciones con lo que está tomando que podrían hacerle daño. El incumplimiento, la no de adherencia al tratamiento es otro gran problema que tenemos en esta etapa de la vida. Y nunca olvidar que en psicogeriatría y geriatría seguimos las guías terapéuticas geriátricas PEERS, que son los criterios creados por la Sociedad Americana de Geriatría, la cual establece qué podemos tomar o qué podemos prescribir y qué no podemos en esta etapa de la vida. Porque es bueno señalar que no todo se prescribe, sobre todo en psiquiatría, no todos los antidepresivos pueden ser utilizados en la vejez. Otro factor a tomar en cuenta, la genética. Aunque sea viejo, trae una genética. Y nuestra meta es individualizar el tratamiento y observar su respuesta. Se ha observado que el polimorfismo genético puede ayudar en la selección y esto podría beneficiar con la selección del tratamiento antidepresivo.
Se ha visto, por ejemplo, esto descrito por Alexopoulos, el psicogeriatra que les comentaba, que sugiere que hay un polimorfismo nucleótico en el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro con valina 66 metionina. La respuesta antidepresiva en los pacientes geriátricos. Y se observó que los portadores de la alelometionina tienen mejor respuesta que los portadores de la alelo valina-valina. El alelo S del gen transportador de serotonina predicen que es de peor respuesta. ¿Qué estamos tratando de decir? Que depende del gen, hay algunos que son más resistentes al tratamiento con antidepresivos que otros. Bueno, basado en evidencia científica, ¿qué vamos a prescribir y cuáles no se recomiendan? Como les señalaba anteriormente, no se recomiendan y no se deben prescribir, insisto, no se deben prescribir los antidepresivos tricíclicos. Son más baratos, y podrían ser efectivos, pero tienen muchísimos efectos secundarios que en esta población específicamente pueden ser muy dañinos. Son los peor tolerados debido a su alta potencial sedante, hipotensor, produce cardiotoxicidad, proconvulsivante y con muchos síntomas anticolinérgicos como síntomas secundarios. Entonces, ¿cuáles serían los recomendados? Los de primera opción terapéutica en la primera línea serían inhibidores selectivos a la recaptación de serotonina, pero no todas las EARs podrían ser recomendados. Se recomienda sertralina en un 50 miligramos por día o menos, citalopram de 20 miligramos y si hubiera que subir hasta 40 miligramos por día y escitalopram de 10 a 20 miligramos por día. Son de mayor seguridad y tolerabilidad en la mayoría de los pacientes y los efectos secundarios son mínimos. Una segunda opción terapéutica son los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, los llamados duales. Ahí tenemos venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina. En la venlafaxina tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que presenten hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares persistentes o infarto del miocardio. Se puede iniciar, acuérdense, en la vejez se inicia la mínima de la mínima y se puede iniciar en 50 miligramos. Pero como pudiera haber un efecto secundario de ante los pacientes con hipertensión, pues se recomienda la desvenlafaxina, que es de 50 miligramos por día. En mi experiencia me ha dado mejor resultado que venlafaxina. Y tenemos otro que es la duloxetina. La duloxetina podría ser prescrita y se utiliza en pacientes que a su vez tengan diabetes, dolor neuropático y se prescribe nocturno con dosis inicial de 30 miligramos. Esto inhibe la recaptación de serotonina y de noradrenalina sin tener una actividad significativa sobre el resto de los receptores. Por lo tanto, está autorizado en pacientes que se habla mucho que pudieran tener enfermedades somáticas o inhibidores ayudan a inhibir el dolor. Está autorizado en tratamiento de depresión y en el trastorno de ansiedad generalizado y, como les decía, en el dolor neuropático. Una tercera opción que en los psicogeriatras no nos gusta por sus efectos secundarios es la mirtazapina. A los geriatras les fascinan porque por sus mismos efectos secundarios aumenta de peso, produce sedación, se indica de noche, se prescribe y suele no desarrollar tolerancia.
A veces podría ser coayudante de bupropión, pero en psicogeriatría no lo utilizamos porque mayor de 6 meses el paciente podría tener aumento del colesterol, los lípidos y a su vez aumento de peso. Quise señalarles otras moléculas. Por ejemplo, la gomelatina. Mi empresa no me ha dado grandes resultados, pero se describe que es un excelente perfil de tolerabilidad y sobre todo donde hay insomnio leve, depresión leve, leve a moderada, una resincronización de los ritmos circadianos. Podría ayudar a pacientes que incluso tengan deterioro cognitivo. Algo que quiero recalcar, las benzodiazepinas no son recomendadas en la vejez. Incluso está establecido por los criterios Beers. No se recomiendan por este grupo de efectos secundarios que pudiera ocurrir. Hay deterioro cognitivo en esta edad. La misma somnolencia puede producir caídas, que es la tercera causa de muerte en la vejez. Accidentes de tránsito si todavía manejan. Hay una demencia, se observa que puede haber una atrofia cerebral, confundirse con Alzheimer y presentan una demencia medicamentosa que por al ser suspendida, en el caso que le toque a un paciente que le están prescribiendo la benzodiazepina, hay que descontinuarlo poco a poco, ayudado con la quetiapina para evitar el síndrome de abstinencia. Y se observa que en adelante, 6 meses después, esta demencia medicamentosa, esta atrofia, es reversible, vuelve a su normalidad. Presenta interacciones medicamentosas con la benzodiazepina y otro gran problema, la adicción, que se sabe que las benzodiazepinas son muy adictivas. Tristemente, por estadística, muchos médicos primarios indican clonazepam, diazepam y alprazolam, que no debe ser, no se recomienda. ¿Cuál podría ser un sustituto a la quetiapina, por ejemplo? Que en dosis mínimas anecdóticamente se ha observado que en 25 miligramos podría dar sedación, se utiliza nocturno y ayuda al otro día con la ansiedad. Tenemos otro dual, el bupropión, por ejemplo, en el cual el bupropión puede potenciar la transmisión noradrenérgica y dopaminérgica, muy eficaz en monoterapia, sobre todo en depresiones apáticas. La vortiocetina se ha asociado que es un antidepresivo multinodal, un perfil de eficacia y seguridad adecuada en personas mayores de 65 años y se puede iniciar con dosis mínima de 50 miligramos. Tenemos antipsicóticos como la olanzapina, en la cual siempre comento y hago saber que la olanzapina da muchos efectos secundarios metabólicos, pero es muy efectiva en dosis de ataque en cuadros antipsicóticos. Por lo tanto, en depresiones con síntomas antipsicóticos se puede utilizar. Una dosis de ataque podría ser de 5 hasta 20 miligramos por un mes, porque esta a largo plazo aumenta hasta 80 libras de peso. Puede hacer que debute el paciente con una diabetes, aumenta el perfil lipídico, colesterol y los triglicéridos. La quetiapina entonces podría ser la opción después de la dosis de ataque con olanzapina, utilizar quetiapina. La quetiapina se utiliza de 100 a 300 miligramos en uso psicótico, antipsicótico, pero como les comentaba, es sedativa en menos de 100, 25 miligramos, 50 miligramos si no responden y hasta 75 miligramos. Es muy sedativo en dosis baja. Tenemos otras moléculas recomendadas, sobre todo en depresión bipolar con dosis mínimas,
utilizada nocturno, la racidona y cariprazina. Y el estabilizador del ánimo, que más se recomienda en depresión, sobre todo en depresión unipolar o bipolar, es la motrigina. Insisto, la lamotrigina debe ser titulada porque de lo contrario le da un Steven Johnson al paciente, que es, ¿qué quiere decir titulada? Bueno, iniciamos un cuarto un primer día, un cuarto segundo día, media tableta al tercer día, media tableta al cuarto día y una tableta al quinto día. Siempre en la mañana, dosis de 25 miligramos. Hay que monitorear al paciente y a las 2 semanas valorar si esta dosis ayudó y si no, seguir a 50 miligramos. O sea, la que se puede utilizar hasta 150 miligramos en la vez. Esta es una etapa de la vida donde los viejitos, los viejos en general, les gusta saber mucho qué hacen el amigo, el vecino, les, les gusta mucho tomar el té, me imagino que El Salvador es igual, los tecitos, suplementos de vitaminas es importante en ellos, en la nutrición, pero usted hay que tomar en cuenta cuáles o cuál están tomando. Se sabe que el té de tilo ayuda, valeriana, las tabletas de San Juan a veces usan. Pero hay que tomar en cuenta porque todo té puede dar efectos secundarios y de desconocer esto no nos ayudaría a trabajar de manera más adecuada al paciente. Y es bueno explorarlo, sobre todo una buena historia clínica. Bueno, hay una pregunta. ¿Hasta cuándo medicar un antidepresivo? Bueno, generalmente se habla de que el paciente nos llega deprimido. Y podríamos utilizar y ver su respuesta en las primeras 4 semanas. Pero el medicamento, el antidepresivo como tal, hay que utilizarla en las primeras 3 semanas. Y esta es la curvita que yo digo que siempre es peligrosa, porque comienzan a sentirse muy bien y abandonan el tratamiento y pueden tener su primera recaída. Y a veces ni regresan hasta esta recaída. Ya en esta recaída tenemos que iniciar nuevamente, ver respuesta y observar. Lo que buscamos es una remisión total y esa es nuestra meta y por eso hay que insistir. Y se habla de utilizar la medicación hasta los 9 meses y algunos hablan hasta de un año. Es bien importante recordar que a pesar de medicar un antidepresivo, solo el 30% presentan parcial respuesta o total remisión. Es común la persistencia de síntomas residuales depresivos durante el tratamiento con alto riesgo de recaída y remisión. Y por eso han aparecido nuevas opciones de tratamiento no medicamentoso que se espera que induzca la total remisión en el episodio depresivo a corto o largo plazo. Y esto es lo que es las nuevas escuelas terapéuticas. Tenemos, recuerden, y haciendo un pequeño recuerdo, en nuestra ciencia comenzó con la psicoterapia, finales del siglo XIX y principios del siglo pasado, 20. Ya en 1950 comenzaron los psicofármacos y se habla que desde en la década del 80 comenzaron los tratamientos de la neuroestimulación o neuromodulación. Por definición, esta ciencia y que pertenece a las neurociencias clínicas, la neuromodulación es la estimulación de neuronas a través de drogas dirigidas, equipos implantados o directos con energía eléctrica o magnética. La neuromodulación es una ciencia que estudia la modulación eléctrica o química del sistema nervioso para mejorar su función neurológica. Como técnicas tenemos las que son invasivas y las no invasivas. En las invasivas están la estimulación cerebral profunda, DBS, o la estimulación del nervio vago.
Y en las no invasivas, una que ustedes conocen como trabajo y de mucho tiempo, desde la 1930, es la terapia electroconvulsiva, que hoy día se ha observado que el gran problema es que podría producir convulsiones y el riesgo de que hay que evaluar las alteraciones vasculares, cardiovasculares de este paciente. Por eso, entre todas las que existen, la que se está utilizando más, porque no es invasiva y de menor riesgo, el paciente no hay que anestesiar, se sienta en la estimulación magnética transcranial. Si hacemos un repaso de la terapia electroconvulsiva en la vejez, todos saben que hay que hacer una buena historia clínica, un examen físico completo, evaluación psiquiátrica, análisis de sangre, ecocardiograma para evitar los riesgos de la anestesia. Y está indicado en catatonía, depresión unipolar y manía, resistente al tratamiento y agitación intensa. En la vejez de aplicarlo, que quiero comentarles que yo nunca le he aplicado, no lo he necesitado en mi trabajo como psicogeriatra, de aplicación unilateral, se aumentan los parámetros de la potencia, la frecuencia, intensidad, y es interdiario, y lo que se suele buscar es alcanzar la remisión. El problema es que genera un riesgo de confusión, pérdida amnésica, sobre todo 24 horas hasta 72 horas después de haber aplicado la terapia electroconvulsiva. Por eso, en mi experiencia, que tengo un estimulador desde el 2018, de diciembre de 2018, aquí en mi centro, en Instituto Nina, tenemos la experiencia de ver cómo han respondido pacientes deprimidos y sobre todo geriátricos con la estimulación magnética transcranial o TMS en inglés. Es muy seguro, es no invasivo y produce lo que se sabe que produce una serie de cambios a nivel cerebral de la excitabilidad y la actividad neuronal. Pascual Leone, uno de los grandes de la estimulación magnética transcranial en Estados Unidos, establece que la estimulación magnética transcranial es una técnica neurofisiológica que permite la inducción de forma segura y no invasiva de una corriente en el cerebro. Resumiendo, tenemos que el tratamiento puede ser tratamiento biológico, psicofármacos, unidas a psicoterapia cognitivo-conductual ayudan en estas edades, la psicoterapia de grupo, psicoterapia individual. Tenemos al alcance las terapias de neuromodulación, sé que en eso lo hay, colegas incluso que hemos compartido. Terapia electroconvulsiva si fuera necesario, porque si tienen la opción de la estimulación magnética transcranial repetitiva es mejor opción. Terapias alternativas pueden ayudar, como la terapia del arte, musicoterapia, terapia de actividades, terapia con mascota, aromaterapia, masaje. Los ingleses usan mucho la terapia de la luz, tomar sol. Y déjame comentarles que se indican suplementos vitamínicos. La vitamina D, por ejemplo, necesita siempre el sol, porque ya me ha pasado pacientes que le mandan a hacer vitamina D en sangre y resulta que dice, pero es que, doctora, a mí me la indica y yo la tomo y no me sube, no está alta o no está normal. Y generalmente les pregunto, ¿usted toma sol? No. Entonces el sol ayuda mucho y ellos lo consideran como algo alternativo para evitar eh, las terapias de Luis en Inglaterra, para evitar la depresión. Finalmente, tenemos unas metas terapéuticas. El tratamiento antidepresivo es de los mayores retos en la psicogeriatría. Buscamos la remisión de los síntomas antidepresivos, prevenir la recaída y recurrencia de los episodios depresivos,
establecer una recuperación funcional. Debemos siempre manejar las comorbilidades, establecer los factores psicosociales y los tratamientos que sean las mejores opciones terapéuticas, medicar a baja dosis y de manera lenta. Es bien importante. Siempre comento que la mejor medicina para la depresión es la risa. Muchísimas gracias. Bien, hemos concluido con una conferencia inaugural muy interesante. Consideramos prioridad en el Ministerio de Salud el tratar los problemas en salud mental. Veo en el chat que no han escrito preguntas. Si tenemos dos expertos que pueden contestarnos, y también la doctora Nina se ha comprometido con nosotros a contestarnos en diferido. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo afecta la depresión en la vejez a la calidad de vida y sobre todo a la salud física de los adultos mayores? No sé si alguno de los expertos quisiera contestarnos, por favor. Por supuesto que la depresión en el adulto mayor, así como en cualquiera de las edades que pueda afectar, sí impacta en la salud física. Principalmente, tengo que decir que en los adultos mayores tenemos que, si ustedes vieron los síntomas que la doctora Nina nos puso, uno de los aspectos es que el paciente tiende a pasar acostado, duerme mucho, no está comiendo y se comienza a deteriorar. Y aparte de eso también se aísla, por lo cual vemos que de repente nos llevan al adulto mayor a la consulta, nosotros los psiquiatras, y va con bajo peso, vamos a ver que el paciente que ha tenido impacto en sus músculos, porque aparte de que ha bajado de peso, se queda acostado o no quiere hacer mayor ejercicio, por lo cual hay que estimularlo. Lo que ella decía en la ponencia al final, que por ejemplo hay que asolearlos un ratito, hay que sacarlos a caminar, por ejemplo, es sumamente importante porque esto al final va a impactar en la salud física. Recordemos que si el paciente no come, por supuesto va a entrar en un proceso donde podemos acabar con un cuadro de una desnutrición del adulto. Entonces tenemos que ver que sí, en realidad, no solo va a afectar en la parte física, sino en el impacto de las comorbilidades que tenga, porque el paciente adulto se rehúsa a tomar las medicinas o comienza a decir que son demasiadas, que es algo que la doctora nos hacía énfasis, porque hay como muchas interacciones, pero la misma depresión hace que el paciente no quiera tomar sus medicamentos, sus alimentos y cambia todo el estilo de vida que ha tenido. Por lo tanto, sí afecta bastante. Hay otra pregunta acá, una pregunta en el chat que dice, ¿la demencia en los pacientes con tratamiento antidepresivo puede darse por la prolongación del tiempo de tratamiento o por el medicamento en sí mismo? La demencia en tratamiento antidepresivo. Las demencias pueden en algún momento necesitar un antidepresivo. Quiero que quedemos claros en algo que explicaba la doctora. Tenemos muchos pacientes con pseudodemencia que por eso ella recomendó que usáramos dosis de antidepresivos el primer mes y viéramos, porque el que si es una depresión va a mejorar. Ningún antidepresivo va a dar demencia. Quiero que eso lo tengamos claro. Definitivamente, el antidepresivo ayuda a mejorar la situación con el manejo del paciente. Inclusive lo usamos como para modificar conducta, para quitar las crisis de llanto que le dan a este paciente. Mejoramos con algunos antidepresivos, como hablaba la doctora de mirtazapina, mejoramos el aspecto del apetito, el sueño, por lo cual no hay estudios que digan que el uso de un antidepresivo va a dar demencia. Excelente, muchas gracias. Hay una siguiente pregunta y un comentario. Dice, me gustaría saber en un contexto de un paciente que ha tenido un cambio de rutina brusco, en donde ya no es productivo debido a condiciones de salud, ¿cuál sería el abordaje integral que debería de dársele? Doctor Flores, ¿o quiere que conteste? Claro, buenas tardes. Mire, la vejez como etapa de la etapa de nuestra vida
tiene, digamos, una serie de cambios biológicos, psicológicos, sociales, económicos en las personas. Los hijos, la pareja, el trabajo, las actividades, el uso de la comunidad, la independencia de las personas para poder salir. Entonces, mucha gente, digamos, que está en esta etapa, pierde, no solo por el hecho de la edad, sino que, digamos, si ya tenemos una comorbilidad como la depresión, puede perder las motivaciones para vivir. Y muchas de las comorbilidades que una persona tiene requieren ciertas, como le dijera, acciones que las personas deben de tomar. Y una de las cosas que la depresión ocasiona es que hay una pérdida de la motivación. Entonces, no solo una persona puede perder la motivación para vivir, sino que la motivación para llevar a cabo una serie de cambios en su vida, en sus hábitos y todo, que son necesarios en cualquier edad de la persona para poder seguir adelante. Entonces, la depresión vendría a ser como un, como le dijera, como un agravante, pues, para las personas en cualquier edad, principalmente en esta edad. Ahora, uno de los problemas es que muchas veces con todos estos cambios, las personas se vuelven más sedentarias, tienen menos posibilidades de salir. Si antes salían cuando querían, hoy tienen que esperar a que alguien las lleve, las traiga y todo eso. Y muchas veces el paciente se pone triste y la gente dice, mire, es normal porque ya está grande. Entonces, al decir que es normal, pues yo digo, lo normal no requiere tratamiento. Entonces, si yo insisto demasiado que es normal porque ya está grande, entonces no me va a llamar la atención. Y la depresión en la vejez es uno de los problemas más serios que hay porque la complica muchísimo más. ¿Ve? Entonces, si la calidad de vida se altera totalmente, sí va a afectar otras comorbilidades. Ya lo decía doctora Sandoval, los antidepresivos no producen, digamos, ningún deterioro cognitivo, aunque sí hay estudios que hablan que el uso crónico de las benzodiazepinas pueden producir, según algunos estudios, algún deterioro cognitivo en las personas. Eso pudiera decir. Gracias. Muchas gracias, doctores. Hay una pregunta adicional que tiene que ver con algo que comentó la doctora Nina sobre la vitamina D. ¿Cómo afecta la deficiencia de vitamina D al cerebro y qué relación tiene con la aparición de los trastornos depresivos? Mire, una de las avitaminosis van a producir cambios metabólicos, pero definitivamente las que están más relacionadas con los cambios cognitivos, cambios afectivos en las personas adultos mayores, son especialmente las vitaminas del complejo B, digamos vitamina B12, folato. Entonces es bien importante que nosotros mandemos niveles, porque a veces la absorción está deteriorada, la alimentación no es, como le dijera, la ideal. Sabemos pues que en las personas mayores el paladar cambia, el gusto cambia. Entonces, digamos, también disminuye la sensación olfativa y eso puede quitarle a la persona, como le dijera, el gusto de la comida, por así decirlo. Entonces, eso disminuye, digamos, la ingesta alimentaria de las personas y puede llevar definitivamente a un cuadro de deterioro cognitivo o deterioro depresivo. Muchas gracias, estimado doctor y doctora. Han sido muy satisfactorias sus respuestas. Hay una pregunta sobre estadísticas aquí que creo yo que sería muy bueno que conocieran al menos los resultados principales de la primera encuesta nacional de salud mental para que conozcan la situación, ¿verdad?, del país y puedan informarse. Les invitamos a que vean nuestra página web en donde está publicado un resumen de los resultados principales de la encuesta. Hay una pregunta más, dice, una persona adulta mayor y en estado de depresión, ¿cómo se ve afectada su capacidad para tomar decisiones?
fíjese que una de las cosas más frecuentes que vemos en la depresión en términos generales es la dificultad para la toma de decisiones. O sea, esa es una manifestación de la depresión en general. Y en la persona adulta mayor, eso es todavía más, como le dijera, más marcado. Porque ya de por sí muchas veces la misma familia les limita su toma de decisiones. ¿Dónde va a vivir? ¿Con quién va a vivir? A veces hasta con qué médico va a ir a pasar consulta. Entonces, muchas veces nosotros los limitamos, pero también la persona tiene dificultad en la toma de decisión. Esa es una de las cuestiones más frecuentes en la depresión en términos generales. Ahora, en relación a las estadísticas de suicidio, tal vez en este momento no le puedo dar un dato exacto, pero sí sabemos que digamos, los extremos de la vida son en los cuales nosotros encontramos más alta incidencia de ideación suicida y suicidios consumados. Y a partir de los 55 años, en hombres y mujeres, aumenta, digamos, la tendencia al suicidio. Eso sí es un hecho, por un montón de factores, y había mencionado, digamos, vivir es instintivo. Vivir es instintivo. Nosotros tenemos el instinto de la vida. Entonces, la depresión muchas veces lleva a que las personas piensen que ya no tienen un motivo para vivir. Yo ya no tengo por qué vivir, porque ya los hijos se fueron, la pareja se fue, yo ya no produzco, ya no tengo trabajo, no me puedo movilizar. Entonces, eso aumenta el riesgo de suicidio. Es decir, el ser humano es el único que es consciente de la muerte. Y muchas veces las personas adultas mayores dicen, ya para qué voy a seguir viviendo. Ya hice lo que tenía que hacer. Gracias. Sí, es interesante su respuesta y muy importante. También les invitamos a que revisen las estadísticas que reflejan la encuesta. Ahí les pusimos el link, el Google Drive que contiene los resultados principales de la encuesta. También preguntan, ¿hay algún libro que me pudieran recomendar para la depresión en el adulto mayor? Tal vez un libro como tal no, pero hay muchos artículos publicados para los que cuidan a los adultos mayores, para los cuidadores, por ejemplo. Y una cosa bien importante que creo que es importante decirles a todos, todo adulto mayor se queja de una cosa que es una pandemia enorme, que es la soledad. Recuerden que el adulto mayor ahí está y necesita, no está invisible, hay que acercarse a hablarle, llamarles, porque siguen sintiendo, y la queja en nuestra consulta de todos los adultos mayores es precisamente la soledad. Paciente que se está quejando de soledad, ahí tenemos a la par a la depresión que viene a complicarnos todo. Hay múltiples, vamos a decir, artículos y guías para las personas que cuidan a adulto mayor que podrían funcionar bien, pero como un libro específico no, ¿verdad? Muchas gracias, doctora y doctor Flores. En realidad es bien importante todo lo que nos están diciendo aquí. ¿Qué podríamos hacer para levantar el ánimo, por decir así, a los adultos mayores que se observan que ya no les interesa nada? Si ya no les interesa nada, creo que la primera cuestión es llevarlo a consulta. Número 1. 2, recuerden que hay que hablarles, no llegar con el teléfono a la par y que el paciente viene y nos dice en la consulta, llegan, pero están en el teléfono. 2, hay que hablar con ellos precisamente, sacarlo, que se asolea un poquito, como decía la doctora Nina, es importante ayudarlo a que camine. Ahora inclusive hay algunas recomendaciones que sugieren que les enseñemos a usar una tablet o algo donde ellos se puedan seguir comunicando. Eso revive mucho al paciente. Sin duda alguna. Pregunta también, ¿alguna recomendación para el autocuidado de los cuidadores? Esa sería una plática importante. Sí. Dele. Perdón, eso es un fenómeno bien frecuente. Y aquí sucede una cuestión en nuestro país, en muchos países de América Latina, en los cuales hay muchísimos compatriotas que viven en el extranjero y a veces queda uno que es el encargado de cuidar a la persona mayor.
y el cuidador puede llegar a quemarse, puede llegar a agotarse. Entonces, mira, una recomendación es darse periodos, aunque sean breves, pero con frecuencia, entre comillas, de vacación. Es decir, muchas veces nosotros estamos al cuidado de nuestra familia, porque es nuestro deber hacerlo. Estamos todos los días de la semana, las 24 horas. Pero es importante que nos demos espacio para nosotros mismos, que podamos tener ciertos periodos, decía pues de vacación en el cuidado, tener otro tipo de actividades para mí, ¿qué es lo que hago yo con mi tiempo libre? Esto es bien importante. Y una cuestión que quisiera, y que pues la hemos oído muchas veces, en cuanto al cuidado de las personas mayores, hay dos palabras que son básicas, que son amor y paciencia. También nosotros tenemos que aprender a escucharles a ellos, no cuestionarlos, no estarlos ahí contradiciendo, es que, ay, que mi abuelito ya va, que mi mamá ya va. Hay que escuchar, ¿verdad? Entonces, tener paciencia y amor hacia las personas nos va a llevar a excelentes resultados. Gracias. Ese consejo tan humanista es un mensaje muy grande para toda la población que nos está escuchando y de personal de salud, y creo que otras personas también. El amor por los padres o por las personas mayores que en algún momento han representado parte fundamental de la vida debe de manifestarse de esa forma, con solidaridad, con bondad y con paciencia. A veces cuesta un poco, pero es importante hacerlo con ética y con verdadero sentido de humanidad. Una última pregunta dice, ¿cómo fortalecer su autonomía dentro de su contexto de dependencia de los cuidadores? Para cerrar. Mire, para fortalecer la autonomía, yo primero debería de establecer, digamos, hasta dónde la persona está en capacidad de poder actuar. Vaya, por ejemplo, hay funciones básicas de la vida diaria que se llaman, que son vestirse, bañarse, comer, levantarse, utilizar el toilet. Otras que son medidas instrumentales, vaya, por ejemplo, manejo del dinero, preparar los alimentos, manejo de los medicamentos, y luego está, digamos, el uso de las comunidades, el uso de los servicios comunitarios. Entonces, ¿qué es lo que el paciente o qué es lo que la persona es capaz de hacer? ¿Vale? Por ejemplo, come solo, se viste solo, se baña solo. Entonces yo debo de permitirle eso, pero sin someterlo, digamos, a un riesgo de caída o algo por el estilo. Esa sería la cuestión. Y como le dijera, tomar en consideración la opinión de la persona, porque muchas veces nosotros imponemos, porque creemos que, ya sí dijimos que hay una dificultad en la toma de decisiones, pero no quiere decir que no estén en condiciones de tomar una decisión. Entonces nosotros, en nuestro afán de cuidar, en nuestro afán de proteger a nuestros padres, nuestros abuelos, empezamos a tomar decisiones por ellos, y debemos de tomar en cuenta la opinión de ellos, y eso va a fortalecer la autonomía de ellos. Es decir, nosotros podemos decidir con alguna limitante, pero debemos de tomar en cuenta innegablemente la decisión de la persona. O sea, ¿qué es lo que realmente esta persona quiere hacer? Lo puede hacer con prudencia, entonces ahí fortalecemos la autonomía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay múltiples felicitaciones por tan excelente ponencia y tan excelentes respuestas a las preguntas que se han dado. Vemos aquí con este cierre y esta respuesta tan importante el respeto de la persona y el respeto por la autonomía de la persona. Reitero mi agradecimiento al apoyo que hemos tenido de la Asociación Nacional de Psiquiatría de El Salvador, y les invito la próxima semana a la próxima conferencia de salud mental que se titula Salud Mental y Acompañamiento Prenatal. Será impartida por la doctora Silvia Gaviria. Esta vez va a ser presencial. Siempre es importante la presencia de los facultativos que nos estarán acompañando. Y nuevamente gracias a todo el público que ha estado
presente, que sigue felicitando la excelente ponencia y las excelentes respuestas. Muchas gracias a todos desde el Instituto Nacional de Salud. Un saludo cariñoso para todos.